Hasta fines del siglo XV, las poblaciones aborígenes americanas habían desarrollado su propia cultura y constituían un mundo autónomo. Pero a partir de la llegada de los europeos, el mundo aborigen se tornó dominado en su conjunto y empezó para América una nueva era, cuyo primer signo fue la formación de nuevas sociedades integradas por los invasores y los dominados. José Luis Romero, Las ciudades y las ideas. Voces en Lucha viaja de Buenos Aires a Montevideo para asistir al segundo Foro por la Paz de Colombia, cuya primera edición tuvo lugar en 2013 en Porto Alegre. Llegamos a la Universidad de la República, donde tendrá lugar este encuentro. Lo que busca este foro es dialogar, discutir, intercambiar ideas y generar insumos para fortalecer esas negociaciones en el proceso de paz. Convoca a unas 100 organizaciones de distintos países, de Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Venezuela, País Vasco, México, personalidades de la cultura, de la academia, que tenemos en común denominador el objetivo de construir, de fortalecer la paz en Colombia. La guerra por el territorio en Colombia, que enfrenta a las guerrillas por un lado y al gobierno con el ejército y los paramilitares por otro, dura ya cerca de 6 décadas. Desde 2012 se vienen desarrollando diálogos de paz con sede hoy en La Habana. Nos acercamos a conversar con algunas de las voces participantes para averiguar qué está pasando en Colombia. En el momento actual el proceso es un momento duro porque venimos ya 1000 días del proceso de paz, se han logrado avances muy importantes, los acuerdos parciales en torno a tierras, participación política, cultivos de uso ilícito, reconstrucción de la memoria histórica de nuestro país. Se venía avanzando muy fuertemente en el desescalonamiento del conflicto, la insurgencia de las FARC tuvo 5 meses de cese al fuego unilateral, el gobierno había decidido no bombardear más, pero las fuerzas que hoy conservan mucho poder político, militar en Colombia, inciden en que de nuevo se escale la guerra. Hay un bombardeo muy grande en nuestro país, un bombardeo a un campamento insurgente, se acaba el cese al fuego bilateral y pues volvemos de nuevo a los niveles normales de confrontación en Colombia. Y esto pues sin lugar a dudas también le resta espacio político al proceso y lo afecta directamente. Nos duele Colombia, pero no nos duele de ahora, nos duele desde siempre. Nos duele cada vez que sentíamos y cada vez que nos escribían una carta en la época en que no había internet y nos contaban los compañeros colombianos de que algún líder estudiantil, algún líder campesino, algún líder sindical había sido muerto por el régimen, el régimen que en Colombia aparece como totalmente democrático, pero en realidad lo único que tiene de democrático es que en Colombia se vota cada determinada cantidad de tiempo y se eligen los representantes que la oligarquía quiere. 9.500 prisioneros políticos en Colombia, creo que habla muy mal de la democracia. El ejército colombiano es uno de los más criminales del mundo. A la mayoría de la gente que tiene la posibilidad de capturarlos prefieren matarlos. Estamos aquí en este foro para hablar de eso, para que la comunidad internacional tenga la posibilidad de conocer los hechos que no se cuentan en los grandes medios de comunicación. El sindical que había desaparecido el miércoles pasado fue encontrado muerto. Y cuando han habido periodistas que desafían o quieren de pronto profundizar en la gravedad que pasa en mi país, entonces también los asesinan, los encarcelan o los obligan a irse para el exilio. De eso no se habla. Por eso en este foro es importante traer a discusión. Se abre la discusión a los asistentes alrededor de mesas de trabajo en las cuales se debaten algunos de los temas fundamentales de este conflicto. La necesaria simultaneidad de las mismas obliga a los participantes a elegir. Nosotros decidimos asistir a la mesa de comunidades en lucha, indígenas, afrodescendientes y campesinas.
Los pueblos indígenas colombianos, que representan la mayor parte de la población, ya lo han dicho y lo ha dicho la ONU también, la mitad está a punto de desaparecer del planeta. Tratamos de que se respete la vida de nosotros en los territorios, porque en los territorios es donde digamos, el conflicto armado es más fuerte. En los territorios están los desplazamientos, en los territorios están los señalamientos, en los territorios están las amenazas y las muertes de los líderes. Nosotros aportamos más a la paz que la guerra. Como reivindicación específica en el tema del proceso de paz de La Habana que estamos haciendo es la inclusión de los afro en el cuerpo de la discusión que hay en La Habana. Porque creemos que si no nos incluyen vamos a seguir siendo invisibilizados y racializados en Colombia. Con el objetivo de visibilizar las problemáticas de otros pueblos, se realiza un acto de solidaridad internacional. Palestina, País Vasco, Kurdistán, Paraguay y Venezuela tienen su voz en el foro. Al pueblo de Palestina, al pueblo kurdo, al pueblo vasco y a todos los pueblos que luchan por una paz justa, por la democracia, por la justicia social. De arrasar territorios enteros para que entren los dueños del mundo y se apropien, se chupen nuestras riquezas naturales. Ahora, compañeros, yo les voy a decir una cosa, no nos vamos a dejar. Nosotros tenemos la fuerza moral, tenemos la fuerza política, tenemos el comandante Chávez sembrado aquí, tenemos la fuerza de los pueblos latinoamericanos y esa agenda en América Latina no va a pasar. Si hay algo que destacar desde luego es que no han podido arrebatar ese pueblo la dignidad, que siguen en lucha y esto es una muestra más y lo podemos ver estos días. La lucha del pueblo colombiano que desde luego desde Euskal Herria seguimos apoyando y apoyaremos. Nosotros vamos a apoyar todos los intentos de paz en Colombia, una paz con justicia y vamos a buscar que la solidaridad de América Latina sea lo más fuerte posible de manera que la paz en Colombia llegue lo antes posible. Colombia es crucial para nosotros. Colombia es la gran cabeza de playa que tienen los norteamericanos en Sudamérica y si las cosas van mal en Colombia le van a ir mal a toda la región. Así que por razones de altruismo y por razones de egoísmo, si querés lo que algunos llaman en teoría de los juegos el egoísmo racional, verdad que yo detesto eso, pero acá hay un interés propio, un interés común en que la paz prospere en Colombia y sabemos que los grandes enemigos de la paz en Colombia, la derecha colombiana y la derecha de América Latina. Un momento clave del encuentro fue la retransmisión del mensaje del Ejército de Liberación Nacional, insurgencia que hasta la fecha no participa en las negociaciones de paz. En la decisión del gobierno para asumir un proceso de paz serio, responsable y de propósitos que signifiquen democracia, soberanía y ponerle fin al conflicto buscando un panorama para la sociedad colombiana de bienestar social, democracia y soberanía. Aún así, mantenemos plena decisión de desarrollar el proceso de paz. Estamos desarrollando sostenidos encuentros y esperamos que cada vez logremos avances más significativos porque nos interesa a todos, al gobierno, a la sociedad colombiana. Unos temores legítimos que puede tener la insurgencia del ELN ante un escenario de guerra en Colombia. Si bien es cierto que es un punto de partida, queda mucho trabajo por hacer, pero por lo menos teniendo al conjunto de la insurgencia en la mesa, pues tenemos ese proceso de fin del conflicto armado entre parte del problema, porque no nos olvidemos que queda otra parte del problema muy grande que todavía no se toca. No se cuestionan las estructuras, no se cuestionan las causas del conflicto. En el marco de realidades democráticas del país que hoy, al carecer de posibilidades y de realidad, hacen que tenga que desarrollarse el conflicto armado. Aunque va avanzando el proceso de paz en Colombia, por un lado la ofensiva militar y la militarización de la vida colombiana, no solamente contra las insurgencias, sino contra el conjunto de la sociedad, se mantienen las violaciones a los derechos humanos, en fin.
pero también una ofensiva legislativa, ¿no? Vemos cómo el gobierno colombiano impulsa una agenda legislativa que va en contravía del proceso de paz. Entonces, si tú sopesas esos dos elementos, pues evidentemente puede generar una desconfianza en otra insurgencia con un arraigo histórico muy importante en el país. En los paneles centrales, académicos y políticos identifican y analizan las líneas fundamentales para pensar y comprender Colombia. La justicia social en el capitalismo es prácticamente un oxímoron, es algo imposible de conseguir por una razón que no depende de la buena voluntad o no de los gobernantes. Has hablado en tu discurso que no puede haber justicia social en el capitalismo. Sí, esa fue la cosa más polémica aparentemente, pero creo que hay una evidencia histórica que es abrumadora. Sería largo reproducirte acá ahora toda la argumentación, pero claramente el capitalismo como un sistema que se basa en la diferencia entre un sector que posee los medios de producción, una clase social concretamente, y una gran mayoría de la población que para sobrevivir requiere que le den trabajo, esa idea de que hay una dación, que te tienen que dar un trabajo para que tú no te mueras de hambre y que puedas sobrevivir, habla de un sistema que es injusto por definición, por naturaleza, es ineradicable. O sea, el capitalismo no puede ser justo sino marginalmente, apenas, en algunos momentos, en algunas coyunturas extraordinarias, pero en general no lo puede hacer, bueno, porque el sistema tiene una lógica que no le permite la justicia. Por eso yo decía que para avanzar en la justicia social hay que avanzar en la lucha anticapitalista y que esa lucha no necesariamente supone una revolución que cambie radicalmente de abajo para arriba todo, sino que es una lucha que se puede dar cuando tú conviertes en derecho cosas que la burguesía en América Latina convirtió en mercancías. Por ejemplo, la salud, la educación y la seguridad social, para hablar de los casos más conocidos, ¿no? He oído en este foro, y ahora también tú lo mencionas, el epíteto justicia dentro de paz, paz con justicia. Claro. ¿Puede haber paz de otra manera? No, bueno, está la paz de los cementerios, como dicen, ¿no? Hay mucha paz allí, ¿no? Pero esa paz con los cementerios es fuente de violencia, o sea, tiene que ser una paz con justicia. Se trata justamente de que la parte más débil, que es el campesinado, es la gente que tomó la decisión inclusive de alzarse en armas, bueno, que tenga las garantías para participar y no ser destruida como ocurrió en el pasado, porque ya vieron en Colombia otros procesos de paz que terminaron en matanzas de la gente que aceptó de poner las armas. Entonces, creemos que nosotros tenemos que darle entre todos los que estaban en América Latina y hasta el mundo, ¿no es cierto?, dar como las garantías. Yo creo que sería ideal que haya un grupo de garantes de suficiente peso a nivel internacional latinoamericano, de manera que la paz en Colombia sea muy sólida, esté basada en ese principio fundamental que es la justicia. Uma possibilidade de viver em paz em qualquer lugar da Terra, em qualquer lugar do mundo. É isso que, no fundo, buscamos aqui. Ou seja, a paz na Colômbia, né, tem a ver com a paz na América Latina e no Caribe, tem a ver com a paz em todo o continente americano e, por que não dizer, também ela se constrói com os mesmos valores que podem construir uma paz universal, uma paz do mundo, né, nesses mesmos valores. Si no hay esa participación de comunidad internacional, difícilmente se va a llegar a una solución más o menos sensata. Entonces Latinoamérica, especialmente comenzando por el Uruguay, con el gobierno Pepe Mujica, como lo escuché hoy en la intervención, es un hombre que es producto de lo que habla es de su conocimiento, de su experiencia. También fue un prisionero político y creo que esas enseñanzas son de mucha utilidad. Fue un hombre que en su intervención da líneas de salidas posibles para salir de esta noche tan catastrófica en que nos tiene sumergidos esta criminal clase gobernante de mi país. Te veo en este foro unas muy buenas posibilidades para la paz de Colombia. El expresidente de Uruguay destacó la importancia de la unión de toda América Latina para la consecución de la paz en Colombia y en el continente. Porque 50 años y pico de guerra son una cosa dramáticamente seria. Hay que detenerse a pensar un poco. Esto no es cosa solo de entusiasmo,
América Latina tiene que ser una gran nación para ser realmente independiente y ser soberana. Para mí todos los países son imprescindibles y todos los pueblos son imprescindibles. Si nosotros como latinoamericanos no avanzamos en la comprensión de que la única forma de garantizar nuestra libertad, nuestra soberanía, el progreso para nuestros pueblos es la unión, vamos a derivar en el fracaso. Diferentes actos culturales amenizaron el encuentro. El cantautor brasileño Pedro Muñoz puso el cierre musical al segundo Foro por la Paz de Colombia. Acaba el foro y se abandonan los viejos muros del Paraninfo, los mismos que guardan los ecos de las voces que aquí dejaron el Che, Allende y tantos otros. Hoy las palabras del encuentro se suman a estos ecos de la historia. Una historia que espera encontrar en sus anales la paz del pueblo de Colombia y de América toda. Quien tiene la llave de la paz es la mayoría de la sociedad colombiana. Se houver esse acordo por parte do governo da Colômbia, haverá paz. E haverá paz em qualquer lugar. Se houver esse acordo por parte do governo dos Estados Unidos, da América, né, haverá paz no mundo. Debemos arrojar a los océanos del tiempo una botella de náufragos siderales, para que el universo sepa de nosotros lo que no han de contar las cucarachas que nos sobrevivirán. Que aquí existió un mundo donde prevaleció el sufrimiento y la injusticia, pero donde conocimos el amor y donde fuimos capaces de imaginar la felicidad. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad.